Análisis de la iniciativa de reforma al Código Fiscal de la Federación 2026. La presente iniciativa de reforma al Código Fiscal de la Federación para el año 2026 representa un esfuerzo legislativo de gran calado, cuyo origen se encuentra en una directriz constitucional orientada a robustecer el marco jurídico contra la evasión fiscal. La propuesta se articula en 4 ejes principales que reconfiguran significativamente el panorama tributario: el combate a la expedición y uso de comprobantes falsos, la implementación de medidas de simplificación y seguridad jurídica, el fortalecimiento de las facultades de la autoridad fiscal y una redefinición de los delitos y sus sanciones. El objetivo de este análisis es desglosar las modificaciones más significativas contenidas en la iniciativa, evaluar sus implicaciones para la práctica profesional en materia fiscal y legal y proporcionar una perspectiva clara sobre los cambios que impactarán a contribuyentes y asesores. Primero, el combate a la emisión de comprobantes fiscales falsos. Este eje constituye una de las piedras angulares de la reforma, pues busca atacar la génesis de la evasión fiscal sofisticada y organizada. Las medidas propuestas responden directamente al mandato de la reforma al artículo 19 constitucional, que instaura la prisión preventiva oficiosa para delitos vinculados con falsos comprobantes fiscales. La estrategia es integral y de doble vertiente. Por un lado, ataca la creación de empresas fantasma en su origen mediante la barrera de entrada del artículo 27 y simultáneamente implementa un mecanismo de neutralización rápida a través del artículo 49 bis para las que logren operar, creando un cerco integral contra este tipo de fraude. Redefinición y nuevos requisitos de los comprobantes fiscales digitales por Internet. La reforma propone la adición de la fracción novena al artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, introduciendo un requisito de validez fundamental. Los comprobantes fiscales digitales por Internet deberán amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. La implicación de esta adición es profunda, ya que establece que cualquier comprobante que no cumpla con esta condición será considerado falso para todos los efectos legales, independientemente de haber sido timbrado y certificado por el Servicio de Administración Tributaria. La exposición de motivos clarifica el alcance de estos términos recurriendo a su acepción general. Primero, existente, que tiene presencia en un momento determinado, real, cierto o material. 2. Verdadera, que contiene verdad, auténtico, verídico, probado. Y por último, real, que tiene existencia objetiva, tangible, concreta e innegable. En la práctica, esta modificación elimina el argumento de que un CFDI timbrado por la autoridad no puede ser falso. Ahora, la validez del comprobante dependerá de la materialidad y veracidad de la operación que documenta, trasladando la carga de la prueba de manera definitiva al contribuyente. Medidas preventivas en el Registro Federal de Contribuyentes. Para atacar el problema desde su origen, la iniciativa adiciona la fracción 14ª al apartado C del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. Esta nueva facultad permitirá al SAT negar la inscripción en el RFC a personas morales cuando detecte que sus socios, accionistas, representantes legales u otras figuras clave en su estructura orgánica están vinculados a empresas con un historial de irregularidades fiscales graves. Esto incluye participación en empresas que se ubiquen en los supuestos de los artículos 17H, fracción décima, es decir, que no desvirtuaron restricción temporal del certificado de sello digital, o bien que sean emisoras de comprobantes de operaciones inexistentes, llamadas EFO, también en el supuesto de que sean transmisoras indebidas de pérdidas fiscales, o sean emisoras de falsos comprobantes fiscales, y también referente al artículo 69, 12º párrafo, fracciones de la primera a la cuarta y novena, es decir, que tengan créditos firmes no localizadas, sentencias condenatorias o receptoras de comprobantes de operaciones inexistentes llamadas EDOS. Esta medida funciona como una barrera de entrada proactiva diseñada para impedir que redes de evasión fiscal continúen operando mediante la creación de nuevas empresas fantasma. Nuevo procedimiento de verificación acelerada, o mejor denominado como visita domiciliaria específica.
Se introduce un nuevo artículo al 49 bis que establece un procedimiento de visita domiciliaria específica, inédita y expedita y con consecuencias inmediatas para verificar la autenticidad de las operaciones amparadas en los FDI. Sus elementos claves serán: primero, inicio y medida cautelar. Desde la emisión de la orden de visita, la autoridad podrá suspender inmediatamente la capacidad de facturación del contribuyente. Esta medida se mantendrá hasta la resolución del procedimiento. Desarrollo de la visita. La diligencia podrá realizarse no solo en el domicilio fiscal, sino en cualquier lugar donde se presten los servicios. Se autoriza explícitamente el uso de herramientas tecnológicas como fotografías, audios y videos para documentar los hechos. Plazos abreviados. El contribuyente visitado dispondrá de un plazo improrrogable de 5 días hábiles para ofrecer pruebas y desvirtuar la presunción de falsedad. Resolución y duración. La autoridad deberá emitir una resolución en un plazo máximo de 15 días hábiles tras el periodo probatorio. El procedimiento completo no podrá exceder los 24 días hábiles. Consecuencias para emisores. Si el contribuyente no logra desvirtuar la presunción, su nombre y RFC serán publicados en las listas del SAT y en el Diario Oficial de la Federación, y se procederá a la cancelación definitiva de su certificado de sello digital. Consecuencias para receptoras. Los contribuyentes que hayan dado efectos fiscales a estos FDI falsos tendrán un plazo de 30 días naturales para corregir su situación fiscal. De no hacerlo, se les aplicará una restricción temporal de su sello de certificado digital, conforme a la nueva fracción 14ª del artículo 17H bis. Además de estas herramientas específicas contra los comprobantes falsos, la reforma también busca robustecer las facultades generales de la autoridad fiscal para adaptarlas a los nuevos paradigmas económicos y tecnológicos. Fortalecimiento de las facultades de la autoridad fiscal. Este eje de la reforma consolida una política de control total por parte de la autoridad, migrando de un modelo de fiscalización post-mortem a uno de vigilancia y control en tiempo real, habilitado por la tecnología. El objetivo está claro: modernizar y ampliar el arsenal de herramientas de fiscalización y recaudación del SAT para adaptar la normativa a los nuevos modelos de negocio como la economía digital y las fintech, y cerrar brechas legales que históricamente han sido explotadas para la elusión y evasión fiscal. Ampliación de causales de restricción del certificado de sello digital. La restricción temporal del certificado de sello digital se consolida como una de las herramientas de control más potentes de la autoridad. La reforma amplía significativamente los supuestos para su aplicación, añadiendo nuevas causales al artículo 17H bis. Primero, créditos fiscales firmes no pagados cuando los ingresos del ejercicio anterior superen 4 veces el monto del crédito. Esto lleva a combatir la simulación de insolvencia. La autoridad busca presionar a contribuyentes que, a pesar de tener capacidad económica demostrada por su nivel de facturación, omiten el pago de sus adeudos firmes. Para eso, va a obligar a las empresas a priorizar el pago de créditos fiscales para mantener su operatividad, ya que la restricción del certificado de sello digital paraliza la facturación. Irregularidades en la emisión de CFDI en el sector de hidrocarburos, como no incluir el número de permiso vigente de la Comisión Nacional de Energía o enajenar combustibles sin acreditar su legal adquisición. Cerrar la brecha al mercado ilícito de combustibles, una actividad con alto impacto en la recaudación y la seguridad nacional. Por ello, se pretende aumentar el control sobre un sector estratégico vinculado al cumplimiento de la regulación sectorial con la capacidad de operar físicamente. Por último, se incluyen como causal las infracciones previstas en los artículos 184 fracción segunda, es decir, no atender requerimientos de información, y 185A del Código Fiscal de la Federación, como es no llevar correctamente los sistemas de control de inventarios de la ley aduanera. Esto permite homologar las consecuencias del incumplimiento en materia de comercio exterior con las de las obligaciones fiscales generales. Esto va a permitir
fortalecer las facultades de las autoridades aduaneras, dotándolas de una herramienta de presión adicional para asegurar el cumplimiento durante las auditorías de comercio exterior. Expansión de la fiscalización a entidades financieras o no bancarias, llamadas fintech, en una actualización crucial para la era digital. La reforma modifica los artículos 17H bis, fracción octava, 45, 48 y 59, fracción tercera, del Código Fiscal de la Federación, y el cambio clave es la sustitución del término cuenta bancaria por cuenta de entidad financiera. Esta modificación amplía el alcance de las facultades de comprobación del SAT para incluir a todas las instituciones que formen parte del sistema financiero, como las instituciones de tecnología financiera fintech. La autoridad podrá ahora verificar estados de cuenta, solicitar información y presumir ingresos por depósitos en cuentas de fondo de pago electrónico y otras plataformas financieras no tradicionales, asegurando que la fiscalización evolucione al mismo ritmo que el sistema financiero. Modernización y control del padrón de contribuyentes, con el fin de depurar el padrón y prevenir el uso indebido de empresas inactivas. Se reforman las fracciones 12ª y 13ª del apartado C del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. La modificación establece una distinción clara entre los supuestos de suspensión y cancelación. Suspensión de actividades. Procederá cuando la autoridad detecte una inactividad durante los 3 ejercicios inmediatos anteriores, sin presentar declaraciones, sin emitir ni recibir CFDIs y el contribuyente no tenga requerimientos pendientes de cumplir. Por último, la cancelación del RFC procederá tras una inactividad durante los 5 ejercicios fiscales inmediatos anteriores, bajo las mismas condiciones siempre que el contribuyente no tenga créditos fiscales a su cargo. Esta depuración busca eliminar empresas de anaquel que puedan ser reactivadas para participar en esquemas de evasión, mejorando la integridad y eficacia del padrón de contribuyentes. Nuevas herramientas de comprobación y recaudación. La reforma dota al SAT de nuevas y potentes herramientas tecnológicas y procedimentales. Primero, acceso en tiempo real a plataformas digitales. Se establece la obligación para los prestadores de servicios digitales, tanto nacionales como extranjeros, de permitir a la autoridad fiscal un acceso permanente en línea y en tiempo real a la información de sus sistemas y registros relacionada con sus operaciones. El incumplimiento de esta obligación será sancionado con el bloqueo temporal del acceso al servicio digital en México. 2. Uso de herramientas tecnológicas en auditorías. Durante visitas domiciliarias y verificación de mercancías, la autoridad podrá utilizar fotografías, audios y videos para documentar el desarrollo de las diligencias. La iniciativa justifica esta medida con un doble propósito: dar certeza jurídica al contribuyente sobre el actuar de los visitadores y transparentar el procedimiento creando un registro irrefutable de los hechos. Por último, el fortalecimiento del procedimiento de garantía del interés fiscal. Se reestructura el sistema de garantías para asegurar los créditos fiscales. Se establece un orden obligatorio que prioriza las formas de garantizar el interés fiscal para que sea la más líquida y comenzando por el billete de depósito. Adicionalmente, se elimina la dispensa de garantizar el interés fiscal al interponer el recurso de revocación. La justificación de esta medida es combatir las prácticas recurrentes de contribuyentes que utilizan este recurso únicamente para contar con el tiempo necesario para provocar su insolvencia y hacer incobrable el adeudo fiscal. En contraste con este endurecimiento de la fiscalización, la reforma también introduce medidas puntuales que buscan facilitar el cumplimiento para ciertos grupos de contribuyentes. Medidas de simplificación fiscal y seguridad jurídica. Este conjunto de reformas actúa como un contrapeso a las medidas de fiscalización intensiva, reconociendo la necesidad de simplificar la carga administrativa para contribuyentes de menor capacidad económica y de otorgar mayor certeza jurídica en procedimientos comunes. El objetivo es eliminar ambigüedades normativas y facilitar el cumplimiento voluntario. El primero de ellos son las facilidades para el régimen simplificado de confianza, llamado RECICO.
La reforma introduce dos beneficios significativos para los contribuyentes personas físicas que tributen en el reciclo. Primero, eliminación de la declaración anual. Se reforma el artículo 17H bis, fracción primera, para eliminar la obligación de presentar la declaración anual. Con este cambio, los pagos mensuales realizados por estos contribuyentes se considerarán definitivos, simplificando drásticamente su carga administrativa y alineando el régimen con su propósito original de máxima simplificación. Sanción atenuada. Se modifica el artículo 84, fracción cuarta, inciso B, para que a los contribuyentes de reciclo les sea aplicable la misma multa reducida que al régimen de incorporación fiscal por infracciones en la expedición de CFDI. La justificación es que la sanción debe ser proporcional a su capacidad económica, similar a la del régimen de incorporación fiscal. Ajustes para otorgar certeza jurídica. Para fortalecer la seguridad jurídica del contribuyente, se proponen las siguientes modificaciones. Primero, plazo de cancelación de CFDI. Se amplía el plazo para cancelar un CFDI, permitiendo hacerlo a más tardar en el mes en que se deba de presentar la declaración anual del ejercicio a que corresponde el comprobante. Esta medida eleva a rango de ley una facilidad que ya existía en reglas misceláneas y atiende a un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otorgando un plazo razonable para corregir errores de facturación. Alcance de la reconsideración administrativa. Se precisa que el mecanismo de reconsideración administrativa procederá únicamente contra resoluciones que determinen créditos fiscales. Esta acotación busca evitar interpretaciones extensivas y confirma la naturaleza excepcional de este recurso, alineándolo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por último, prohibición de exigir constancia fiscal para CFDI. Se tipifica expresamente como infracción el condicionar la expedición de un CFDI a la entrega de la cédula de identificación fiscal o la constancia de situación fiscal por parte del cliente. Esta medida busca erradicar una práctica indebida y recurrente que obstaculiza la facturación. No obstante, la reforma no solo ajusta procedimientos administrativos, sino que también endurece significativamente el marco penal para conductas consideradas de alta gravedad para el erario. Por último, tenemos los nuevos tipos penales y equiparables a contrabando, ¿no? La iniciativa introduce nuevas figuras delictivas y amplía las existentes, como son uso de datos falsos en procedimientos, falta de código de seguridad en cigarros, nuevas presunciones de contrabando y certificación falsa de origen. Por eso es que tenemos que estudiar y seguir, por supuesto, el planteamiento de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para checar en análisis estas implicaciones fiscales. Quédate con nosotros, suscríbete a nuestro canal y sigue con más noticias acá en Élite Fiscal.